Estamos grabando ya. Ok. Ya, entonces la clase de hoy día, bienvenidos a todos los que están viendo el video entonces. La clase de hoy día es ejercicio. Vamos a ver un ejercicio de la prueba número 2 de hace 2 años, del 2018, de sistemas digitales. Entonces lo vamos a resolver básicamente la prueba ahora en esta clase. ¿Ya? Y ahí vamos a ver entonces si entendemos bien los conceptos o no. ¿Ya? En realidad uno, cuando asimila contenido, por ejemplo, de forma de video, uno escucha al profesor hablar y piensa que entiende todo lo que dice, que todo es muy lógico y todo muy bien, pero en realidad uno no sabe si es que entiende las cosas hasta que recién trata de explicárselas a alguien o trata de resolver un ejercicio. Ya es ahí realmente cuando empiezan a aflorar las preguntas de verdad. Entonces, vamos a ver esta prueba y yo les voy a dar un poquito de tiempo para que, y la oportunidad de los que están presentes de que puedan responder, ¿ya? Em, así que, así que vamos partiendo entonces. Ya. Entonces, como les decía, ejercicios, esta es la prueba número 2 de la asignatura de Sistemas Digitales, pero del año 2018. ¿Ya? Y esta era la primera pregunta, eran 6 preguntas la prueba, ¿ya? Pero en general no eran largas, sino que eran 6 preguntas relativamente cortas. Todavía en formato normal, presencial, era la prueba. Así que ese era más o menos el cuento. Entonces la primera pregunta dice, desarrolle la tabla de verdad de las siguientes expresiones. ¿Ya? Aquí ustedes, bueno, ven las expresiones. Aquí se les pone, bueno, que estas expresiones son una función. Y aquí amablemente uno le pone cuál es el dominio de la función. En este caso son las variables a, b, c, d. ¿Ya? Y el ejercicio de abajo son las variables a, b, c. ¿Ya? Así que arriba tenemos 4 variables, abajo tenemos 3 variables. Y como tenemos 4 variables en el primer ejercicio, tenemos que hacer una tabla de verdad. Por lo tanto, ¿de cuántas filas? Que son 4 variables. A ver si alguien me responde en el chat. Porque no veo el chat, pero bueno. 4 variables, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos 4 variables, son 16. Vamos acá. Entonces, como son 4 variables, eso implica 2 elevado a 4 igual a 16 filas. ¿Ya? Entonces, ahí está. Todo bueno. Para crear entonces la tabla de verdad tenemos que hacer todas las combinaciones, ¿ya? Desde el 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, lo que sigue es completar, dijimos, las posibles salidas para todas estas combinaciones. Y bueno, una de las ventajas de utilizar el sistema de suma de productos estándar, que es lo que tenemos acá en el caso del ejercicio 1, ¿ya? Es que, bueno, primero suma de productos, ya que son puros productos. Cada término es un término producto, si se fijan, porque está compuesto por elementos, ya, por estas em, variables, ya, o sus complementos que están multiplicados entre sí solamente, ya. Pero estos productos entonces se suman, ¿ya? Eso es importante, ya lo vamos a ver a continuación por qué. Y estándar, entonces, porque cada uno de los términos tiene las 4 variables del dominio, ¿ya? Entonces, ABC, 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 ABC y así. ¿Ya? Ahí está estándar. Entonces, el hecho que esté de esta forma en suma de productos estándar significa que nosotros podemos traspasar la expresión directamente a la tabla de verdad, ¿ya? Simplemente observando las variables que están complementadas y las que no están complementadas. Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Entonces tenemos, en el caso de suma de productos, recordamos que las variables complementadas equivalen a ceros, ¿ya? Y las variables sin complementar equivalen a unos, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos el 0, 0, 1, 1. Aquí tenemos el 0, 0, 1, 0. Y así ustedes pueden ir completando, ¿ya? Vamos a hacer uno más. Ahí.
Y eso entonces ustedes lo ubican en la tablita y van asignando unos cuando encuentren esta combinación o cada una de las combinaciones. ¿Ya? Entonces en el primer caso, 0011, vamos al 0011 y le asignamos un 1. ¿Ya? Entonces ahora, ¿por qué un 1? ¿Y por qué no un 0? ¿Ya? Bueno, la gracia de que sea suma de productos, ¿ya? Es que ustedes recordarán entonces esta regla, perdón, de álgebra de Boole, de que si tenemos una variable más 1, eso es igual a 1 siempre. ¿Ya? Entonces podemos extender esta regla, ¿ya? Podríamos decir si tenemos una variable A, más otra variable B, más 1, ¿ya? Eso va a ser igual a 1, ¿ya? En realidad, a lo que va es que no nos importa lo que haya dentro de A, o no nos importa lo que haya dentro de A o B, ¿ya? El hecho de que sean términos suma, o sea, términos que se suman, quiero decir, ¿ya? Por ejemplo, A más B más cualquier cosa, más esa raya sale automáticamente, disculpen, problema de la tarjeta. Lo que sea, pero si al final a todos estos términos suma le sumamos 1, ¿ya? O sea, basta que un término sea 1 para que la salida siempre sea 1, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Como son términos producto, ¿ya? Que se suman, entonces basta que un término sea 1, ¿ya? Alguno de estos términos sea 1 para que la salida yo estoy seguro que va a ser 1, porque son puras sumas, ¿ya? Entonces, en el primer caso, ¿qué tenemos que hacer para que A complemento, B complemento, C, D, todo este término sea igual a 1? Lo que tenemos que hacer entonces es que A sea 0, que B sea 0, que C sea 1 y D sea 1. Entonces en ese caso vamos a tener que el primer término va a equivaler a un 1, ¿ya? Y como el primer término equivale a 1 y son puras sumas, entonces la expresión va a ser 1, ¿ya? Y sin necesidad de tener que evaluar los términos que siguen, ¿ya? Porque recordemos, cuando nosotros teníamos el otro caso, el caso de que era una expresión de sumas de producto, disculpen, bajen sus micrófonos, 8, 4. bajé yo el micrófono. Ya. Cuando tenemos entonces una expresión que no es estándar o que no son suma de productos, sino que sean, no sé, pues tenemos factores comunes y cosas por el estilo, entonces es más complicado llenar la tabla de verdad porque tenemos que evaluar cada una de las expresiones, cada una de las combinaciones, ¿ya? Pero el hecho de tenerlos como suma de productos, entonces basta que un término sea 1 para que toda la expresión sea 1 sin tener que evaluar el resto, ¿ya? Entonces por eso que yo puedo reemplazar, por ejemplo aquí el 0011, llego y lo reemplazo inmediatamente con un 1 sin tener que fijarme en el resto, ¿ya? Entonces esta combinación yo sé que me da 1, ¿ya? Bueno, con la de al lado lo mismo, 0010, ¿ya? 0010, aquí no están en orden como pueden ver, ¿ya? 0010, le asignamos un 1, ahí. Después tenemos 0100, 0100, asignamos un 1, ¿ya? Después tenemos entonces 0110, ¿ya? Y así, bueno, ustedes le van asignando unos donde corresponde, 1100, un 1, 1110, ¿ya? 11, perdón, hay que ser el 1110 y el 1100 es el de acá. Ahí sí, ¿ya? 1100, ahí estamos. Y después nos queda 1011, 1011 y después 1010, 1010, acá, ¿ya? Entonces todo lo que no esté en esta expresión, ¿ya? Identificado, entonces se le asigna 0, ¿ya? Lo otro que es bueno hacer es contar cuántos términos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y unos tienen que haber también 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? No está de más revisar, en caso de una prueba, siempre es bueno revisar que no se hayan equivocado, ¿ya? Como son tantos términos y números, entonces es fácil equivocarse naturalmente, ¿ya? Pero bueno, ahí ustedes después le ponen los ceritos donde corresponde. Y no me quedo muy alineado, pero... Entonces ahí tenemos la expresión, ¿ya? Para el caso de A, ¿ya? Ahí estaría listo. Entonces limpiamos. Ya. Entonces, en el segundo caso, bueno, es lo equivalente, solo que aquí si se fijan, ahora tenemos
productos de sumas, ¿ya? Tenemos términos suma, cada una de estas expresiones son términos suma que se multiplican entre sí, ¿ya? Y aquí tenemos entonces el otro caso de las reglas del álgebra de Boole, ¿ya? Donde tenemos que si una variable multiplicado por cero, eso siempre me va a dar cero, ¿no es cierto? Y esto se puede extender a que podríamos tener una expresión A multiplicado por una expresión B, multiplicado por, bueno, lo que sea, da lo mismo porque son puras multiplicaciones. Y si todo eso finalmente está multiplicado por cero, yo sé que me va a dar cero, ¿ya? Es por eso, entonces, que yo, de nuevo, para completar esta tabla de verdad aquí que está a la derecha, yo solamente necesito evaluar cada una de las expresiones por separado y no hacer todas las combinaciones, ¿ya? Y hacer que cada una de estas expresiones sea cero, ¿ya? Porque siendo una cero, toda la expresión, todo el término se hace cero, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que poner en A, B, C para que el primer término sea igual a cero? ¿Ya? Como se están sumando, entonces tengo que hacer que cada uno de los términos sea cero, ¿ya? Por lo tanto, como están complementados cada uno de ellos, tengo que hacer que A sea 1, ¿ya? Porque 1 complemento me va a dar 0, ¿ya? Más B tiene que ser 1, porque 1 complemento también me va a dar 0, y C tiene que ser 1 porque 1 complemento me va a dar 0, ¿ya? Y 0 más 0 más 0, esto me va a dar 0, ¿ya? Entonces, habiendo un término producto, o sea, un término, bien digo, son productos porque se están multiplicando en este caso, uno de estos términos que se multiplica siendo 0, ya todo el resto es 0. Así que para la combinación 0, 0, 0, eh, perdón, aquí me equivoqué, claro, aquí me equivoqué porque tenía que haberle puesto A es igual a 1. ¿Ya? O sea, el 0 es el resultado después de que se complementa, eso estaba como pensando. A ver, vamos a poner bien. Si A es igual, si A es igual a 1, ¿ya? Y B es igual a 1, y C es igual a 1, entonces 1 complemento me va a dar 0, a eso voy, ¿ya? 1 complemento me va a dar 0 en todos los casos, ¿ya? Y ahora sí, 0 más 0 más 0, ¿ya? 0 más 0 más 0 me va a dar 0. ¿Ya? Ok, ahora sí, entonces la combinación 1, 1, 1, ¿ya? Yo sé que me entrega 0. Así que la buscamos en la tabla, el 1, 1, 1 me va a dar 0 porque son términos que se multiplican entre sí, ¿ya? Entonces lo mismo, aquí buscamos entonces qué tenemos que poner para que este segundo término ahora sea 0. Tendríamos que agregar un 0 y un 1, ¿ya? Perdón, un 1 y un 0. Lo mismo estoy confundiendo. Un 1 y un 0, ¿ya? Porque 1 complemento me va a dar 0, 1 complemento me va a dar 0 y 0, 0. Así que al final se suma 0 más 0 más 0 y eso nos va a dar 0. ¿Ya? Así que de nuevo tenemos el 1, 1, 0. Lo buscamos 1, 1, 0 es igual a 0. ¿Ya? Y aquí tenemos 0, 1, 0. ¿Ya? 0, 1, 0. 0, 1, 0. 1, 0. 0, 1, 0. Y aquí tendríamos entonces el 1, 0, 1. 1, 0. ¿Ya? Y ahí estamos. Entonces, en síntesis, cuando tenemos suma de productos, como el caso A, nosotros buscamos las variables complementadas, ¿ya? Se reemplazan por ceros y las sin complementar se reemplazan por unos. Pero cuando tenemos productos de suma, como el caso B, entonces las variables complementadas se reemplazan por unos, ¿ya? Y las sin complementar se reemplazan por cero. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué son al revés? Es porque lo que estamos acá buscando es convertir esta expresión en un cero, ¿ya? Y para convertir esta expresión en un cero, tenemos que hacer que cada uno de estos términos por separado sea cero, ¿ya? Bueno, una vez que terminamos de completar, de identificar los ceros, entonces los que no están aquí explícitos, entonces se les asigna un 1. ¿Ya? Y ahí entonces tenemos la tabla de verdad de la expresión. Y bueno, y por lo mismo, entonces como tenemos unos, podríamos inmediatamente reemplazar esta suma de estos productos de suma en suma de productos, simplemente observando la tabla de verdad. Y nosotros sabríamos, por ejemplo, que esta función que tenemos ahí, que es f de a, b, c, ya que es lo que estaba acá arriba, también es equivalente a, ¿qué cosa? A, b, c, cada uno complementado, ya porque ese es el primer término, más el segundo término, ¿cómo sería? Eh, A, B, C, vamos a poner por dentro los ABC, A, B, C, más A,
B, C. Entonces el segundo término sería complemento, complemento sin complemento. Ahí. El otro sería complemento, los otros sin complementar, y el otro sería dos complementos. Ahí, ya. Entonces ahí aprovechamos el ejercicio para convertir la expresión de arriba en perdón, la expresión de suma de productos abajo. ¿Ya? Como aprovechar de explicar dos cosas en una. Y ahí, bueno, ahí termina el primer ejercicio. Ya es un ejercicio simplemente para soltar la mano, no tiene mayor complejidad, ¿ya? Pero es para que vayamos aclarando las cosas. Aquí voy a borrar un poquito eso. No sé si hay alguna duda acá, algo que quieran consultar. ¿No? Sigamos entonces. Ya, siguiente. Ahí estamos. Ya. Entonces el ejercicio 2 dice, usando el teorema de De Morgan, expanda las siguientes expresiones en su forma estándar de suma de productos o producto de suma según se indique. ¿Ya? Entonces, en el caso de A, tenemos suma de productos. Tenemos que convertir esto en suma de productos. No dice nada que sean estándar. No hay que hacerlo a suma de productos estándar, sino que suma de productos, ¿no? Ya, pero tenemos estos complementos que abarcan varios términos y nosotros sabemos para que sea suma de productos no puede haber un complemento que abarque más de un término, ¿ya? O sea, más de una variable. Así que tenemos que ir rompiendo esto utilizando De Morgan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos de afuera hacia adentro, o sea, de las barras más grandes, ¿ya? En este caso, esta que abarca toda la expresión, es la primera que vamos a romper, ¿ya? Entonces, eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo vamos a anotar acá, aunque sea un poco tedioso, pero bueno, es A, B, D, más B, C, ya cada uno de estos, aquí un complemento y no, complemento, complemento, y luego tenemos A, B, C, D, donde la primera está complementada y las otras dos están complementadas. Ahí están separados por si acaso. Y luego tenemos que todo esto, y luego tenemos todo esto. Ahí, ya, ahí sería más o menos el ejercicio. Entonces, lo primero que rompemos es esto de que acá, la primer complemento grande, así que nos quedaría como un complemento sobre otro complemento, ¿ya? De nuevo el ABD más BC, ya, complemento, 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 y la suma, entonces ustedes saben, se convierte en una multiplicación. Aquí le vamos a poner un paréntesis para que no nos enredemos, ¿ya? Multiplicación y el término que tenemos al ladito, que es el ABCD, complemento, complemento y complemento. Y esto va a su vez complementado también, ¿ya? O sea, en el fondo que hicimos, rompimos ese gran complemento ya en dos parciales, pero la suma la convertimos en una multiplicación. Esa es la esencia del teorema de De Morgan, ¿ya? Entonces aquí observamos que tenemos un doble complemento y utilizando la regla de la álgebra de Boole, de esta de que doble complemento es igual a la variable sin complementar, ¿ya? Entonces podemos eliminar ese doble complemento. Entonces nos queda, ¿cómo nos queda? A, B, D más BC, ¿ya? Multiplicado, y ahora podemos aprovechar de romper este segundo término, ¿ya? Que aquí hay una variable, entonces, o sea, un complemento que abarca 1, 2, 3, 4 variables, ¿ya? Que se está multiplicando entre sí. Aquí no está explícito, pero aquí hay una multiplicación entre todos estos términos. ¿Ahí? Así que podemos entonces, a su vez, convertir las multiplicaciones en sumas, ¿ya? Y así descomponemos el complemento grande. ¿Y qué nos queda? Nos queda entonces A doble complemento más B complemento más C doble complemento más D doble complemento, ¿ya? Y ahí entonces lo descompusimos. Entonces recordemos, el objetivo es llegar a sumas de productos, ¿ya? Ok. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un factor común, ¿ya? Estos términos, o sea, en realidad por
Bien digo, aquí podemos hacer el factor común, entonces multiplicamos A por estos términos, luego B por esos términos, luego C por esos términos, y ahí vamos a tener entonces sumas de productos. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, el A desaparece el doble complemento y se multiplica con esto, así que ¿qué nos va a quedar? Vamos a anotarlo. Aquí los paréntesis pueden desaparecer, así que nos quedaría A, A complemento, B complemento, D, ¿ok? Más A, B complemento, C complemento. Ahí con eso ya terminamos la A, ¿ya? Y después lo mismo lo hacemos con la B. Entonces, A complemento, B complemento, B complemento. Aquí lo voy a anotar explícitamente, después hacemos la simplificación. D, ¿ya? Más B complemento, B complemento. Estamos multiplicando aquí este término con esto de acá. C complemento. ¿Ya? Y ahora viene la C. Entonces nos queda A complemento, B complemento, C, D. Y luego B complemento, C complemento, C. ¿Ya? Y nos queda la D final. Entonces nos queda A complemento, B complemento, D y D. Ya aquí doble complemento, entonces D. Y el último sería B complemento, C complemento, D. ¿Ya? Entonces ahí está la expresión. ¿Ya? Todo esto era la función de arriba. Y ahora es donde empezamos a simplificar. Bueno, aquí recordamos que si una variable se le multiplica por su complemento, alguno de los dos términos va a ser un cero. ¿Ya? Y como aquí tenemos puras multiplicaciones, ¿ya? Multiplicamos, 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 entonces basta que uno sea cero, ya en este caso A por A complemento va a ser cero, para que toda esta expresión se convierta en cero. Así que todo esto desaparece, se convierte en cero. ¿Ya? Sumamos. Después tenemos A, B complemento C, lo dejamos así. Aquí tenemos entonces B complemento por B complemento. Como vemos, una variable multiplicada por sí misma se mantiene igual. Así que uno de esos B complementos puede desaparecer. ¿Ya? Este A, ese complemento es del B. Más A complemento B complemento D, ¿ya? Y luego entonces, que lo voy a extender un poco para que se entienda. Y luego tenemos la segunda, este término de acá, donde el B complemento se repite de nuevo, así que lo dejamos así. Y así entonces vamos resolviendo. Aquí de nuevo tenemos un C complemento multiplicado por C. Alguno de los dos va a tomar el valor de cero, por lo tanto, toda esta expresión es cero, por lo tanto, todo el término es cero. ¿Ya? Más cero, más. Aquí tenemos D por D, que se mantiene, entonces A complemento, B complemento, D. Ya, uno de los D se puede eliminar. Y finalmente tenemos B complemento, C complemento, D. ¿Ya? B complemento, C complemento, D. Entonces aquí tenemos que buscar si es que hay algún término que se repite, ¿ya? Para también eliminarlo. A, B complemento C, parece que no hay otro. A, B complemento CD, A, B complemento D. No, ya este está, parece que una sola vez, ya, así que lo dejamos. Luego tenemos A complemento B complemento D, A complemento B complemento D, aquí ya está dos veces. Así que podemos eliminar, si quieren, ¿ya? Uno. Al eliminarlo significa que se reemplaza por cero, ¿ya? O sea que en el fondo, al estar dos veces, uno de esos términos no afecta ya al resultado, así que se puede eliminar y se reemplaza por cero, porque ya está repetido. ¿Ya? Luego tenemos B complemento C complemento, no está, y después tenemos A complemento B complemento CD, tampoco está. ¿Ya? Y ahí terminó entonces el ejercicio, y lo podemos ordenar un poquito, entonces nos queda que la función es igual a B complemento C complemento más A B complemento D más B complemento C complemento más A complemento B complemento C D, esa raya salió solita,
Ignórenla nomás. Y B, C, D. Ya, ahí quedó. Entonces, ahí terminó el ejercicio, la parte A, ¿ya? O sea, aquí básicamente hay que hacerlo con cuidado y tratar de no cometer errores. Quizás yo cometí un error acá, no estoy seguro, pero si es que no cometí errores, entonces así quedaría. Pero en el fondo aquí lo que les quiero mostrar es el procedimiento, ¿ya? Primero entonces romperlos, en resumen, romper los complementos grandes, o sea, vamos de afuera hacia adentro. Entonces, para romper tenemos que convertir la operación que está entre medio, ¿ya? De una suma, en este caso una multiplicación, si hubiese sido una multiplicación la convertimos en suma, ¿ya? Y así entonces dividimos en dos complementos parciales, y ahora los dobles complementos se eliminan, esa es como la estrategia, ¿ya? Y luego aquí tenemos entonces otra expresión que tiene un complemento general, que también lo dividimos en complementos parciales, pero para eso las multiplicaciones las convertimos en suma, y así entonces vamos procediendo, hasta que una vez que ya hacemos toda la multiplicación expandemos, y una vez que expandemos entonces tenemos que eliminar los términos que se convierten en cero, ya sea porque se eliminan, porque tienen términos como a por a complemento, ya que esto equivale a cero, o porque se repite, ya, y al final llegamos a una expresión como la que tenemos acá abajo. Y terminamos. Acá estamos, ya. Entonces lo mismo podemos hacer, en realidad no es muy distinto al caso de B, ya. La única diferencia es que tenemos entonces que el caso de B terminar con productos de suma, ya. Aquí no se vayan a equivocar. Lo mismo, rompen, qué sé yo, los complementos generales, los convierten en parciales, las multiplicaciones se convierten en suma, etcétera, pero al final tienen que quedar paréntesis entonces y son términos de sumas que se multiplican, ¿ya? Porque entonces un productos de suma. Eso es importante que quede en ese formato porque se los están pidiendo. Aquí también se le están pidiendo eso. Y puede que al desarrollar esto lleguen a sumas de productos, ¿ya? Pero en algún momento van a tener que convertir eso a productos de suma, ¿ya? Para que no hay errores. Ya. Entonces el ejercicio 3, no sé si hay alguna consulta a todo esto antes de seguir con acá con el desarrollo, o si observaron algún error que cometí, como para que quede por último anotado en el acta, ¿no? Ya. Entonces, el ejercicio 3 dice obtenga los minterms y maxterms de las siguientes expresiones. Ya, un poco similar al caso anterior, en el sentido de que tenemos que identificar, hasta el primer caso, ¿ya? Tenemos que identificar entonces cuál es el número asociado a cada una de estas expresiones, ¿ya? Y para eso recordamos esta tablita que tenemos acá. Entonces, si pensamos en la tabla de verdad, entonces siempre vamos a tener las variables A, B, C, ¿ya? Y todas las combinaciones posibles, en este caso son tres términos, entonces del 000 al 111, ¿ya? Solo que en el caso de suma de productos, o también llamados minterms, ¿ya? El 000, ¿ya? Que equivale al valor 0, recordemos que nosotros podíamos anotar esto en expresiones numéricas, ¿ya? El 000 que equivale al 0, en este caso como un minterm se la anota con una m minúscula, ¿ya? Equivale a las variables entonces complementadas y multiplicadas entre sí, ¿ya? Eso es lo que quiere decir entonces el 000. Por ejemplo, en este caso de ABC sería A complemento por B complemento por C complemento, ¿ya? En este caso aquí aparece X, Y, Z, pero en realidad como acá tenemos entradas ABC debería ser A complemento B complemento C complemento, ¿ya? Pero ese mismo 000, si el resultado es un 0 en vez de ser un 1, ¿ya? Sí. Entonces estamos hablando de una expresión maxterm, ¿ya? Entonces el 000 quiere decir una expresión de producto de sumas donde tenemos las variables A más B más C, ¿ya? A más B más C. Y si eso se anota, eso se le asigna también el valor 0, pero en este caso es una M mayúscula, dando a entender de que la combinación 000 tiene resultado 0, ¿ya? Y no resulta 1. O sea, si la combinación, en otras palabras, si la combinación 000 tiene resultado 1, entonces hablamos que es un minterm, ¿ya? Lo anotamos como M minúscula 0. Y estamos pensando entonces en un término suma de productos, donde el 000 equivale al A complemento, B complemento, C complemento, ¿ya? Pero si el 000 es igual a 0,
entonces estamos hablando de un maxterm, que lo anotamos como un M mayúscula 0, ¿ya? Donde el 000 equivale a la expresión de producto de sumas x más y más z, ¿ya? ¿Por qué? Porque si evaluamos el x más y más z con 0, 0, 0, entonces nos queda 0 más 0 más 0, y todo este término va a ser 0. Y como son productos, ¿ya? Basta que uno sea 0 para que toda la expresión sea igual a 0. Ok, habiendo dicho eso, entonces esto es para que no nos confundamos, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando hablamos en la tabla de verdad del 000, si es que es 1, estamos hablando de un midterm, y estamos pensando en esta expresión, en la suma de productos. Y si el 000 es un 0, estamos hablando de un maxterm y estamos pensando en esta expresión en los productos de suma, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué tenemos al principio? En el primer caso tenemos productos de suma, ¿ya? Entonces, la primera expresión es complemento, 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 ¿ya? Entonces, para que esto nos dé 0, 0, 0, ¿ya? Tendríamos que anotar un 1, 1, 1, ¿ya? O otra forma es simplemente mirar la tabla. Si buscamos la tabla, ¿dónde están los términos complementados los tres? Es al final, ¿ya? Y es el maxterm, entonces, M7. Así que esto lo podemos anotar al ladito. Obtenga los minterms y maxterm de las siguientes expresiones. Aquí se refiere a que ustedes tienen que obtener los dos, ¿ya? No porque sea en realidad suma de productos, productos de suma, solamente vamos a obtener minterms o maxterms. Recordemos que uno puede convertir uno al otro, ¿ya? Así que primero obtengamos, como somos suma de productos, o sea, productos de suma, obtengamos los maxterms que nos salen al tiro, ¿ya? Entonces esto nos sale, el primero es el M7, o si quieren anotar el 7, podemos anotarlo como esta productoria, pongámoslo así, ¿ya? Productoria igual, entonces el 7. Luego tenemos el complemento, complemento sin complementar, ¿ya? Que sería el que tenemos acá, el 6, ¿ya? Luego tenemos sin complementar, complemento sin complementar, y complementar, complemento sin complementar sería el 2, ¿ya? Luego tenemos el último, que sería complemento sin complementar y complemento. Complemento sin complementar, complemento sería el 5. Ok. Entonces ahí encontramos los maxterms de esta expresión que salen directo, ¿ya? Ver la tabla. Y a su vez, los minterms de la misma expresión, de la expresión 1, ¿ya? También se pueden resumir como, buscamos acá, bueno, son los términos que no están anotados. Entonces, si nosotros marcamos cuáles fueron los que aparecieron, apareció el 7, apareció el 6, apareció el 2, ¿ya? Y el 5, ¿ya? Entonces, el 2, el 5, el 6 y el 7. ¿Por qué? Porque en el caso del 7, 1, 1, 1, si nosotros aquí anotamos 1, 1, 1, todo esto se convierte en un 0 y nos entrega un 0. En el caso del 6, si anotamos un 1, 1, 0, ¿ya? 1, 1, 0, ese término se convierte en 0. Si aquí anotamos un 0, 1, 0, ¿ya? 0, 1, 0, se convierte, 2 se convierte eso en 0, y en el último si anotamos un 1, 0, 1, 1, 0, 1, el 5, el último término se convierte en 0, ¿ya? Ahora, suma de productos, entonces tenemos que, bueno, ¿cuáles son los términos? Recordemos, ¿cómo convertimos productos de suma en suma de productos o viceversa? Primero tenemos que identificar los términos que no están en lo que hayamos empezado. En este caso partimos con maxterm. Tenemos el 7, el 6, el 2 y el 5. ¿Cuáles son los términos que no están acá? Bueno, el 0, ya, no lo vamos a anotar directo porque, a ver, tenemos el 0, o sea, aquí los faltantes son, ¿cómo lo ponemos? Vamos a anotar así, ¿eh? Complemento, ya, como los que no están. Es igual al 0, al 1, al 3 y al 4, ya. Esos son entonces los términos, ya, que no están en la anotación. El 0, el 1, el 3 y el 4. Y si esto lo queremos convertir entonces a productos de suma, ¿cómo nos quedaría? Tenemos el 7,
Bien digo, Claro, ahora tenemos que encontrar entonces los términos suma que hacen que la expresión se vuelva 1. ¿Ya? Si esto se vuelve 0, a ver, dijimos que esto se vuelve en 0. ¿Estoy bien o no estoy bien? No estoy bien. Entonces estoy pensando que aquí uno debería poner 1, 1, 1, simplemente porque estos son 0, 0, 0. Sí, pues, claro. Si estos son ceros, aquí vamos a poner el resultado, aquí entre medio. Entonces este sería un 0, este sería un 0, este sería un 0, este sería un 0. Así que naturalmente el otro sería un 1, un 1, un 1 y un 1. Claro, en la tabla de verdad nos va a quedar entonces que la expresión, la primera, el 0, 0, 0, ¿ya? Que en este caso, sí, estoy bien. Claro, es que aquí, claro, yo mismo me estoy confundiendo cuando nosotros queríamos convertir, por ejemplo, la expresión de arriba, ¿ya? De términos productos de suma, a suma de productos, ahí había que hacer dos pasos, si se acuerdan, dos pasos intermedios, ¿ya? Que implicaba encontrar los elementos que no estaban acá, en este caso si los elementos que estaban, lo pasamos de forma numérica, era el 7, el 6, el 2 y el 5, los que no estaban eran el 0, el 1, el 3 y el 4, ¿ya? Y ahora que tenemos el 0, 1, el 3 y el 4, entonces anotamos, esos son los max temps en realidad, ¿ya? Entonces la suma sería, que aquí yo estoy seguro que voy a cometer un error. A ver, vamos a borrar eso. Aquí me disculpo por la inseguridad. Voy a borrar esto. Mm, ya. Entonces, 7625, ¿ya? Y ahora queremos pasarlo a... Ya. Entonces, esto en realidad nos queda así, que es igual, es exactamente los minterms son los números que faltan, es así de simple. ¿Ya? ¿Por qué? Por esta tablita de verdad que tenemos acá. ¿Ya? Que nos dice entonces los que no son ceros, aquí los ceros ya los identificamos porque teníamos los productos de suma, ¿ya? Son básicamente estos elementos, y los que no son ceros son uno, ¿ya? Entonces tenemos estos términos de acá, y los unos entonces simplemente los convertimos de nuevo a valor numérico, 0, 0, 0, entonces anotamos el 0, ya porque ahora son sumas de productos, ¿ya? Tenemos el 0, 0, 1, o sea 1, también básicamente son los que no están acá. Y luego tenemos acá el 0, 1, 1, que es el 3, ¿ya? Si se fijan, estos elementos no están acá, ¿ya? Y el 4, y ahí creo que estaríamos listos, ¿ya? 4 y el resto son 0, claro. Así que eso, la suma de los productos de suma, o sea, los maxterms son el 7, el 6, el 2 y el 5, ¿ya? El M7, el M6, el M2 y el M5, todo en mayúscula, ¿ya? Y los minterms son el 0, 1, 3 y 4, ¿ya? En minúscula, el M0, el M1, el M3 y el M4. Y ahora viene la cuestión. ¿Qué significa estos minterms ahora a términos productos de suma? Ahora sí que si yo quiero convertir este F de A, B, C, perdón, a suma de productos, entonces el 0 dijimos que era A, B, C, ahí. Esto no lo están pidiendo por si acaso, ¿eh? Basta con los números, porque nos dice obtenga los minterms y maxterms de la siguiente expresión. Así que aquí ya obtuvimos los dos elementos, no es más que eso, ¿ya? Pero si ahora de este minterm que tenemos acá lo queremos pasar a suma de productos, entonces ahora tenemos que hacer eso de pasar los números a su equivalente. El 0 dijimos que en suma de productos entonces son las variables complementadas, los ceros, ¿ya? Y así, entonces A, B, C, A, B, C, y acá abajo A, B, C, donde este término entonces 1 significa 001, 001, el otro es el 3, que sería ahí,
y el 4 que sería acá, ¿ya? Y ahí convertimos entonces de paso el término de producto de suma de la función a suma de productos como se ve acá, ¿ya? Y ahí terminó el ejercicio. Entonces, en el caso de B, lo podemos hacer más rápido todavía. Entonces, estos son suma de productos lo que tenemos en B. Lo podemos convertir directamente entonces a números, ¿ya? Entonces, para convertirlo a números, esto me queda un 1, 0, 1, 1. Lo podemos anotar. 1, 0, 1, 1. Aquí tenemos el 1, 1, 0, 0. Aquí tenemos el 1, 0, 0, 0. Aquí tenemos el 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? De nuevo, si se fijan, reemplazamos las variables con estos números que anotamos y vamos a ver que el término se convierte en un 1. ¿Ya? Y aquí tenemos 1, aquí tenemos un 0 complementado, nos va a dar 1, 1 y 1, tenemos 1 por 1 por 1 por 1, y todo este término es 1. Y como son sumas, entonces basta que 1 sea 1 para que la función sea 1. Y es por eso que en la tabla de verdad, esa combinación, bueno, aquí tenemos tabla de verdad de 3 términos, pero esta función es de 4. ¿Ya? Así que imagínense una tabla de verdad de 4 columnas. Cuando encuentran esa combinación, entonces saben que la salida es 1. ¿Ya? Así que si esto lo queremos pasar de nuevo, ¿cuáles son sus minterms? Los minterms, anotamos aquí el símbolo sumatoria. Tenemos entonces, esto sería un 3, 4 y 8. 8 más 3, entonces nos va a dar 11. Luego que tenemos acá, tenemos el 1, 2, 4 y 8, sería el 12. Aquí tenemos el 8. Tenemos 8 más 1 que es 9. Acá tenemos el 2 más 4 que es 6. Y aquí tenemos el 8 más 2 que es 10. ¿Ya? Entonces esos son los minterms, ¿ya? Que representan esta función. Y si queremos entonces encontrar los maxterms, ¿ya? La función de los maxterms, estamos haciendo el b a todo esto, ¿ya? La función de los maxterms entonces son los números simplemente que no están acá, ¿ya? Los números que no están acá entonces son el 0, no está el 1, tampoco está el 2, tampoco está el 3, el 4, el 5, el 6 está, el 7 no, el 8 está, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Ya? Y ahí terminó. Entonces, como tenemos 4 variables, son 16 combinaciones, así que la suma de los términos de un lado y del otro tiene que dar 16. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí están los 16 términos, y con eso terminamos. Y ahora de nuevo, si ustedes quisieran convertir estas maxterms, estos numeritos que tenemos acá, ahora a una función, una expresión de productos de sumas, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Así rapidito, le ponemos f de a, b, c, d. Ya de suma de productos ya lo tenemos arriba, y de productos de suma nos quedaría entonces el 0. ¿Cómo se interpreta el 0? El 0, 0, 0 se interpreta como las variables sumadas pero sin complementar, ¿ya? Entonces las variables a más b más c más d. Ahí quedaría. Ok. Y después, no lo vamos a hacer con todo porque no tengo el espacio, pero para que se entienda, después el 1 sería entonces a más b más c más d complemento, ¿ya? Multiplicado, aquí igual se multiplica, son multiplicaciones. Y el 2 sería a más b más c complemento más d complemento. Y así ustedes siguen ahí completando, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, en resumen, cuando anotamos los números son básicamente del 0 hasta el 7, ¿ya? Y este 0 hasta el 7 representa el numerito, ya sea minterm o maxterm. Lo que representa es la combinación numérica de estas variables, de estas, bien digo, las variables en la tabla de verdad. El 0, 0, 0,
¿ya? Entonces se nota con un 0 en los dos casos, ¿ya? La única diferencia es que si el 000 nos entrega un 1, entonces estamos hablando de un minterm, ¿ya? Entonces se nota m minúscula 0. Pero si el 000 no, nos da resultado 0, estamos hablando de un maxterm y se nota m mayúscula 0, ¿ya? Y si es un 1, entonces para convertir esa expresión en términos de suma de productos, las variables se complementan, los ceros, ¿ya? Por ejemplo, el 000 equivale a complemento, B complemento, C complemento, ya, todo eso multiplicado. Pero si el 000 nos va a dar 0, ¿ya? Entonces estamos hablando de productos de suma y ahí estamos, los ceros equivalen a variables sin complementar, por lo tanto nos daría A más B más C, ¿ya? Cada una de las variables sin complementar porque tenemos los ceros, ¿ya? Y porque C nos va a dar 0 final. Así que eso es como que hay que repasarlo un poco para que uno no se confunda. Yo mismo me confundí, así que al principio por eso no es raro aquí cometer errores, ¿ya? Pero eso, ojalá haya quedado un poco más claro. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo de toda esta cuestión? Es que es reducir la notación simplemente, ¿ya? O sea, en el fondo yo digo, en vez de anotar el signo sumatoria o el signo productoria, puedo anotar simplemente M0, y con M0 yo sé que me refiero a esta expresión, M minúscula 0 quiero decir, me refiero a esta expresión de acá. Si anoto M mayúscula, sé que me refiero a esta expresión de acá, que son productos de suma, ¿ya? Ya. Entonces, el otro ejercicio, ¿ya? ¿Qué tenemos? Queda poco tiempo, dice minimice las siguientes expresiones por medio del método de mapas de Carnot. Y aquí puse los mapas así sin variables ni nada, un poco para hacer el ejercicio también de anotar las variables, ya del cómo se escriben acá, porque varias veces cometen los errores de que anotan mal la combinación de ceros acá, ¿ya? Entonces dice, ya nos dan una expresión que tiene tres variables, así que la de tres variables son un mapa de Carnot de 2 por 4, ¿no es cierto? Y la de cuatro variables es de 4 por 4. Un poco porque 2 por 4 nos da 8 y 8 son los 8 términos que podemos generar con tres variables y 4 por 4 nos da 16 y 16 son los 16 términos que podemos generar con cuatro variables. Entonces lo primero es anotar las variables, vamos a hacer el ejercicio A. ¿Ya? Ahí. Entonces las variables son A, B, C, por lo tanto anotamos el A, el B se hace como una rayita en general y el C. ¿Ya? Y luego notamos la combinación en código Gray, o sea, en el fondo donde cambia, si de repente no se acuerdan bien cómo es el código Gray, bueno, hagan como se acuerden, pero para verificar tienen que verificar que entre un código y el siguiente tiene que alternar solamente un bit, ¿ya? Eso es como lo importante. Entonces partimos con el 00, ¿ya? Esto es 01, luego tenemos 11 y después el 10. Si se fijan, aquí alterna el bit de la derecha, luego alterna el bit de la izquierda y luego alterna de nuevo el bit de la derecha y así, ¿ya? Entonces 00, 01, 11, 10, ¿ya? Y entre el último término y el primero también alterna el bit de la izquierda, ¿ya? Y aquí anotamos el 0 y el 1. Y ahí está lista la tabla, el mapa de Carnot en respecto a su construcción. Y luego viene entonces pasar los términos de suma de productos a las posiciones, ¿ya? Entonces recordamos el primer término sería entonces esto tiene que dar 1, así que es 1, 1, 0, ¿ya? El 1, 1, 0. Lo buscamos acá, 1, 1, 0, y lo anotamos, ¿ya? Si quieren después lo pueden tachar para que no se confundan. Después tenemos el 1, 1, 1, ¿ya? 1, 1, 1, y lo anotamos, ¿ya? Se va. Después tenemos el 0, 1, 1, 0, 1, 1, anotamos ahí. Y luego tenemos el 1, 1, 0, ¿ya? 1, 1, 0, que se repite, claro, se repite y ya está anotado, ¿ya? Así que ahí nos queda la expresión y entonces ahora tenemos que hacer la reducción, ¿ya? Una vez que ya anotamos los unos, tenemos que agruparlos y recordemos agrupar de A1, de A2, de A4 o de A8 y tenemos que tener una suerte de simetría en la agrupación, ¿ya? No podríamos hacer aquí un grupo de 3, un solo grupo de 3, 1 porque no es potencia de 2, recordemos que los grupos tienen que ser potencia de 2, o sea 1, 2, 4, 8, ¿ya?
Y aunque imagínense que aquí hubiese un 1 en la parte de arriba, no podemos hacer un grupo de 4 así con forma de bota, porque no sería simétrico en torno a un eje, ya tiene que ser simétrico. Es por eso que no podemos hacer grupos, bueno, en este caso de 4, aunque hubiesen habido 4 términos, así que tenemos que hacer grupos de a 2, ¿ya? Así que el primer grupo es este, ¿ya? Y el segundo grupo es este de acá. Entonces, una vez que agrupamos, tenemos que pasar la expresión, ¿ya? F, entonces es igual a qué cosa. Bueno, el término aquí sería, entonces, o sea, la pregunta, ¿qué es lo que cambia entre el casillero de aquí y el de acá? ¿Qué se mantienen estos dos términos, pues el A y B, en este caso sin complementar, pues tenemos 1, 1, se mantienen en común en los dos casilleros, y alterna el C. En un caso es C complemento y el otro sin complementar, así que el C desaparece, ¿ya? Así que nos queda A, B. Y luego en el segundo grupo, entonces vemos que tenemos en común entre estos dos casilleros. Lo que hay en común es C, ¿ya? Sin complementar. Y lo que alterna entre el casillero de arriba y el de abajo es entonces, si se fijan, este bit que está a la izquierda, el más significativo, que en el caso de arriba es 0 y el caso de abajo es 1, ¿ya? Correspondiente a la variable A. Así que A desaparece y B se mantiene sin complementar porque está asignado con unos, ¿ya? Así que nos queda B y C, ¿ya? Y ahí terminó el primer ejercicio. Y luego entonces hacemos lo mismo con el ejercicio 2. Entonces, A, B, C, D, escribimos las variables, anotamos entonces el código Gray 00, 01, 11, 10. Aquí no se vayan a confundir de nuevo. Hay veces que lo ponen en binario normal, pues, ¿ya? Y ahí después hacen la posicionamiento de unos y después los agrupan mal y queda la escoba, ¿ya? Entonces aquí en código Gray. Luego 00, 01, 11, 10. Entonces vamos anotando. Tenemos aquí, esto es un 0. Bueno, aquí lo pueden pasar a número, lo pueden convertir directo. Aquí lo vamos a hacer directo. Ya, 0, 0, 0, 0. Un 1 ahí. Después tenemos 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Acá. Luego tenemos el 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Ahí. Y luego tenemos el 1, 0, 0, 0. Luego tenemos el 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Y 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Ahí está. Ya. Entonces, una vez que encontramos, o sea, posicionamos los 1, ahora tenemos que agrupar. Entonces, recordamos que los valores de las esquinas son adyacentes, ¿ya? Porque si nos vamos aquí a la derecha, o sea, a la izquierda, en realidad aparecemos por el otro lado, ¿ya? Y vemos que tenemos un 1. O el 1 hacia arriba, estamos abajo, ¿ya? Así que en el fondo todas estas 4 esquinas son adyacentes, así que podemos hacer un grupo, ¿ya? Así. Ya ahí así hicimos un grupo de 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el término? Bueno, entre este 1 de acá y el 1 de acá, si se fijan, lo que alterna, el último 0 se mantiene, ya, lo que alterna entonces el C. Aquí es 0, aquí es 1, así que C desaparece y el D se mantiene. Y entre el término de acá y el término, o sea, los unos de arriba y los unos de abajo, lo que cambia, ¿ya? Es el A, porque A en arriba son 0 y A abajo son unos, ¿ya? Así que el 1 desaparece. Y el B se mantiene, pero B complementado porque B está asignado con un 0, ¿ya? En estos dos casos. Así que nos queda B complemento, y dijimos acá era el que cambiaba era C, el D también es 0, D complemento, ¿ya? Así que el primer grupito sería B complemento, D complemento. Y luego tenemos estos 3 unos que nos quedan, y uno diría, bueno, hay que hacer 2 grupos, pero hay que recordar que uno puede pedir unos prestados a grupos ya formados previamente, ya no hay ningún problema con eso. Así que pedimos este uno prestado, ¿ya? Y hacemos un grupo así. Y ahí tenemos otro grupo de 4, ¿ya? Así que
No hay problema, como les digo, con que un 1 se utilice dos veces en dos grupos distintos. Y aquí entonces es más fácil ver lo que cambia entre los unos de la izquierda con los unos de la derecha. Es de nuevo el C, perdón, es el D. D cambia, C se mantiene. Y entre los unos de arriba y los unos de abajo, lo que cambia es B. ¿Ya? Así que nos quedaría A complemento, si se fijan, porque está con 0. ¿Ya? Y aquí es C complemento. Ahí está. Y ahí terminó entonces el ejercicio. Entonces, ¿qué nos pregunta? Bueno, minimice las siguientes expresiones, ahí están minimizadas. ¿Ya? Esto es como queda en formato suma de productos, ¿ya? En realidad todavía hay un paso adicional que podemos reducir un poquito más, pero tiene que ver ya con utilizar las reglas. Por ejemplo, aquí tenemos un B común, así que se podría utilizar un factor común y podríamos reducir el número de compuertas, ¿ya? Pero en realidad al dejarlo en suma de productos, por lo menos hasta aquí llegamos con el método de forma sistemática. Después, reconocer estos factores comunes que vienen a continuación, en realidad ya es talento, ya no es sistemático. Así que hasta acá está bien, ¿ya? No es necesario seguir. Ya, entonces tenemos espacio para un ejercicio más. Bueno, los ejercicios que quedan son estos tres. Dice el 5, aquí hay un circuito, ¿ya? Del circuito de la figura 1 obtenga la expresión de suma de productos estándar y reduzca por medio del método de Carnot, ¿ya? Así que básicamente tenemos que convertir esto en una expresión, y una vez que tenemos una expresión, pasarlo a suma de productos estándar, o sea, expandirla, ¿ya? A suma de productos estándar, y después sigue, bueno, ustedes como ya saben, pasar a mapa de Carnot, etc. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, aquí, bueno, si se fijan la dificultad es que está todo expresado en compuertas NAND, ¿ya? Si se fijan, son puras compuertas NAND. Por lo tanto, determinar de repente la operación no es tan sencillo, pero aquí podemos observar, si ustedes recuerdan, que las compuertas NAND, como son universales, pueden representar otras o pueden generar otras funcionalidades, ¿ya? Por ejemplo, una compuerta NAND que tiene sus entradas conectadas, ¿ya? Nosotros sabemos que se comporta como una compuerta inversora, ¿ya? Esto en verdad es una compuerta inversora, ¿ya? Y tenemos tres inversiones acá en la entrada, ¿ya? Solamente que están implementadas con compuertas NAND. Luego tenemos aquí otra compuerta inversora, ¿ya? Si les hace más fácil, la pueden convertir en compuertas inversoras o en las equivalentes que les resulte más fácil poder leer, ¿ya? Esa es una alternativa. La otra alternativa es que utilicen el método de el convertir las compuertas NAND intermedias, ya por ejemplo la de acá y la de acá, en compuertas negativa OR, ¿ya? Entonces ahí los ceros con los ceros se cancelan, ¿ya? Entonces es más fácil de leer. Pero en el caso de que le resulte más fácil, pero no es necesariamente más fácil. Pero, bueno, aquí entonces, de una u otra forma, ustedes tienen que llegar a las expresiones, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, sería A complemento, ¿ya? Y de acá sería B complemento, y el último sería C complemento, ¿ya? Que entra en esta compuerta. Entonces aquí tendríamos la multiplicación de todos estos términos negado, ¿ya? Entonces sería A complemento, B complemento, C complemento y todo eso negado porque al final es una compuerta NAND, ¿ya? Y luego tenemos ese término negado acá, así que nos quedaría A complemento, B complemento, C complemento, doble negado, así que queda como sin negar, ¿ya? Lo que sale de acá. Aquí eso se multiplica con D, ¿ya? Así que la expresión de acá, la vamos a anotar ahí, sería, ¿cómo sería? D, perdón. Aquí es engorroso borrar esta cuestión. Ahí sí. Sería entonces D, porque si se fijan D entra directo, ¿ya? Y eso multiplicado por este término de acá que era A complemento, B complemento, C complemento, esa línea apareció sin querer. Y todo eso complementado, ¿ya? Así que esa es la expresión que está acá. Y bueno, y el último complemento que abarca todo, pues quedaría ahí. Ahí sí.
Así que tenemos la expresión de arriba, la del medio y la de más abajo, entonces sería, como ven, C complemento, ¿ya? Se sigue directo. Por lo tanto, la expresión X nos quedaría la multiplicación de estos tres términos, o sea, A complemento, B complemento, C complemento, multiplicado por D por A, B, C, todo eso complementado, ahí. Y el último sería entonces C complemento. Ya, ahí está. Y todo eso, perdón, hay que recordar que hay que complementar al final, nos queda ahí una gran complemento. Ya. Así que esa sería la expresión. Ahí, entonces, naturalmente hay un trabajo. Si ustedes quieren, utilizando De Morgan, romper esto y pueden llegar a una expresión expandida y después van a tener entonces que ir rellenando para que sean términos estándar. Por lo tanto, cada término tiene que tener ABC, o sea, ABCD, 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 y ahí entonces termina el ejercicio. Así que hay un paso no menor entre esto hasta expresiones de suma de producto A, B, C, D, más A, B, C, D, más así. Y hay un bueno método de Carnot y ya lo otro es como lo mismo de siempre. Acá el ejercicio 6, si veamos la parte del ejercicio 6, acá hay una tabla, mira, dice, encuentra la expresión mínima que satisfaga la tabla de verdad de la tabla 1. Ya aquí tenemos la tabla 1. Entonces tenemos que encontrar una expresión que satisfaga esto. ¿Ya? Aquí entonces nos aparece A, B, C, D, la salida Y es igual a 1. AB es 0, 0, pero CD en realidad no importa. ¿Ya? ¿Qué significa que C y D no importen? ¿Ya? Significa que cualquier combinación de C y D, independiente de cual sea, ¿ya? Nos va a dar 1. Así que en realidad esto de acá se puede traducir, ¿ya? Como que el 0, 0, 0, 0 es igual a 1, el 0, 0, 0, 1 es igual a 1, el 0, 0, 1, 0 es igual a 1, esto es Y, ¿ya? Esto es A, B, C, D, ¿ya? Y que el 0, 0, 1, 1 también es igual a 1, ¿ya? En el fondo esto es una forma compacta, no sé qué pasó ahí, se volvió loco mío. Esta es una forma compacta de pasar esas cuatro expresiones a un solo término, ¿ya? Cuando entonces el no importa aparece en el lado de las columnas acá de las variables, ¿ya? No así el caso de acá. El caso de acá es la expresión 0, 1, 1, 1, el resultado no importa, ¿ya? Eso no es lo mismo que lo anterior, ¿ya? Que el resultado no importe significa que no importa porque es una condición de don't care, de que realmente no interesa esta combinación, o mejor dicho, esta combinación no tiene una salida definida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la aplicación que utiliza esta tabla de verdad nunca va a ingresar esta entrada, ¿ya? Por lo tanto, la salida podría ser 0 o podría ser 1 según nos convenga, ¿ya? Por lo tanto, para la aplicación, o sea, para el caso de la simplificación a través del mapa de Carnot, nosotros vamos aquí en el mapa de Carnot a agregar un 0 o un 1 según nos convenga para hacer los grupitos, ¿ya? Así que eso, cuando tenemos estas rayitas aquí en el lado de las columnas, ¿ya? De las variables A, B, C, D, lo que estamos haciendo es simplemente simplificar estas cuatro combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿ya? Porque todas ellas en realidad van a dar un 1. Y si vamos más allá, en realidad lo que estamos diciendo que la expresión, eso está en las diapositivas, ¿no? La expresión que satisface este término es la expresión A complemento B complemento, ¿ya? Porque al estar todas las combinaciones posibles acá, lo que estamos diciendo en el fondo que en el mapa de Carnot estas cuatro expresiones son adyacentes, ¿ya? Porque difieren en un solo bit, si se fijan, ¿ya? Entre la expresión de arriba y la de abajo hay una diferencia de un solo bit. Entre la de la primera y la tercera también hay una diferencia de un solo bit. Y entre la segunda y la cuarta también hay diferencia de un solo bit, ¿ya?
Así que en el fondo son dos formas de ver lo mismo, ¿ya? Son cuatro expresiones adyacentes, por lo tanto, si ustedes pasaran estas cuatro expresiones a un mapa de Carnot y lo simplificasen, se darían cuenta que las variables C y D desaparecen, ¿ya? Es lo mismo que aparezca acá, con rayita, ¿ya? Y es lo mismo que nosotros anotemos esta expresión simplemente como A complemento, B complemento, ¿ya? Esto es F igual a A complemento, más, bueno, otras expresiones de suma de productos que todavía no conocemos, ¿ya? Pero eso. Aquí en el segundo término dice 0, 1, 0 y D es indiferente, ¿ya? Puede ser 0 o 1, en realidad hay dos opciones, ¿no? No va a dar 0, ¿ya? Bueno, entonces lo que les recomiendo, si ustedes ven este ejercicio, es que lo conviertan en una tabla de verdad de 16 filas, ¿ya? Entonces copian de nuevo A, B, C, D, Y, y ahora si quieren, para no equivocarse, entonces escriben explícitamente las 16 filas y le van asignando los valores. Entonces nos quedaría el 0000 igual a 1, como aparece acá, 0001 igual a 1, bueno, todas esas. Después acá, las siguientes dos son igual a 0. Ah, y ojo que aquí no están necesariamente en orden, ¿eh? O sea, las que están más arriba no necesariamente son menores que las que están más abajo, podrían estar aquí desordenadas, ¿ya? Así que aquí dice que es una tabla nomás, ¿ya? O sea, bueno, es una tabla de verdad, pero en realidad tienen que ustedes asegurarse que esto esté ordenado, o sea, que el 1111, por ejemplo, esté al final, ¿ya? Así que eso también es parte de su trabajo. Y una vez que ya tengan la tabla con las 16 filas y todos bien ordenaditas y qué sé yo, con todas las combinaciones posibles en la entrada y las salidas, ya sean ceros, unos o indiferentes, ahí lo pueden pasar entonces al mapa de Carnot y lo simplifican y lo reducen, etc. Y ahí termina el ejercicio. Eso. Así que espero que eso no los confunda. Y el último, entonces, en función, ya bueno, ya estamos un poquito pasados, pero para explicar, dice, escribe la tabla de verdad de un multiplexor, ¿ya? De 4 canales de entrada y un canal de salida y 2 bits de selección. ¿Ya? Entonces, si recordamos cómo eran los multiplexores, bueno, esta cuestión le da sus tiquitiquis. ¿Cómo se borra esta cuestión? Entonces, el multiplexor era, lo vamos a anotar aquí, MUX. Tiene 4 canales de entrada, así que podemos anotar los 4, 1, 2, 3, 4. Entonces no me acuerdo cuál era la nomenclatura, pero le vamos a poner entrada, no sé, X. Ya, X0, X1, X2, X3. Ya, esas son las entradas. Y un canal de salida. Ya, vamos a anotar esto que sea I. ¿Ya? Entonces recordemos que un multiplexor es algo así como un switch. ¿Ya? Imagínense aquí un switch que tiene distintas posiciones. Podría ser ahí, podría ser ahí, podría ser ahí. Oye, ya. Adopta alguna de estas 4 posiciones. Entonces conecta alguna de las 4 posibles entradas a una única salida, ¿ya? Y para alternar de canal, por así decirlo, cambiar de la entrada 0 a la entrada 1, 2 o 3, tenemos un selector, y ese selector de canal, en el fondo son bits, ¿ya? Que en este caso, como son 4 posibles combinaciones, necesitamos 2 bits para seleccionar. Entonces tenemos, no sé, el CH0 y el CH1. No se llama así, creo, en la diapositiva, pero en el fondo son los canales, ¿ya? Por lo tanto, si aquí anotamos, por ejemplo, en la entrada 00, aquí el switch se conecta con el canal de entrada 0 y sale entonces la entrada 0 por I. Si aquí anotamos el 01, entonces es el canal 1 el que estamos conectando, y si es el 11 estamos conectando el canal 3, o el 10 es el canal 2, y así, ¿ya? Así que esto de alguna forma como que se conecta y es el selector de eso, ¿ya? Entonces, bueno, escribo la tabla de verdad de un multiplexor, entonces 4 canales de entrada, un canal de salida y 2 bits de selección, ¿ya? Y en la tabla de verdad, ¿a qué se refiere entonces? Suponiendo entonces que aquí no hay nada negado, en la diapositiva que vimos, aquí la salida está negada, ya aquí había un circulito, ya, pero aquí no nos dicen nada de que esté negado o no. En todo caso, para la prueba voy a tratar de ser más explícito que esto, ya. Pero suponiendo que no está negado, que está así como aparece acá, ¿ya? O, a ver, ¿saben qué? Para que sea consistente con lo que vimos en la diapositiva, mejor lo vamos a complementar, ¿ya? Aunque es un poco más enredado,
pero por lo menos así es igual que lo que aparece en la diapositiva. Vamos a suponer que la salida sí está complementada, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros, suponiendo que está conectado el canal 0, ¿ya?, a la salida, y yo aquí agrego un 1, entonces como está complementada la salida, me va a salir un 0. Y si yo agrego un 0, me va a salir un 1. Eso es todo el cuento, ¿ya? No es nada más complicado que eso, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Porque aquí tenemos una sola salida y no hay más opciones, ¿ya? Y tenemos distintas entradas. Entonces, ¿cuáles serían las entradas? Si hacemos la tabla de verdad, sería, bueno, podemos anotar primero la... ¿Qué podemos anotar? Anotemos los canales primero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el CH1, CH0. Lo anoto 1, 0 porque es de más significativo o menos significativo, ¿ya? Y lo mismo con los canales de entrada, el 3, el 2, el 1 y el 0. Y después está finalmente la salida, ¿ya? Ojo que aquí no dice nada que hay que simplificar, simplemente hay que crear la tabla de verdad, ¿ya? El problema es que, bueno, como son muchos términos, esta cuestión puede... ¿cuánto va a tener 2 elevado a 6? ¿Ya? 2 elevado a 4, recordemos, son 16, 32 y 64, deberían ser 64 combinaciones, lo que hace que llenemos varias hojas, ¿ya? Pero podemos utilizar esta notación de no importa, ¿ya?, de la rayita, para darnos a entender de que hay varias combinaciones que las expresamos con una sola expresión, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros anotamos aquí, ya, suponiendo entonces de nuevo que la salida es complementar, ¿ya? Si nosotros anotamos el canal 00, ¿ya?, entonces sabemos que está conectado el X0 a la salida, y, ¿ya? Por lo tanto, el valor que tenga X0, ¿ya?, va a ser igual a Y. Aquí podríamos haber anotado incluso X0, ¿ya?, pero lo vamos a hacer explícito. Así que si X0 es 0, ¿ya?, la salida de Y es 0, ¿ya? Y el X3, X2 y X1, las entradas de acá en realidad no importan, ¿ya? Pueden ser el valor que quieran, total no van a estar conectadas a la salida. ¿Cuál es la otra opción? Es que el 00, de nuevo con las entradas X3, X2, X1 que no importan, sea un 1 el X0, ¿ya? Y en ese caso, recordar que esto estaba al revés, ¿ya? Si tenemos una entrada 0, la salida es 1 porque está complementada. Ojo. ¿Ya? Y si tenemos una entrada 1, la salida es 0 de nuevo porque está complementada. Así que con eso ya hicimos la tabla de verdad para el caso de seleccionar el canal 0 y tener entradas X0, ¿ya? Y lo mismo lo hacemos después con el 01, 01, con el 10, 10 y después con el 11, 11, ¿ya? Así que en realidad en vez de anotar 64 filas, vamos a anotar solamente 2 por 4, son 8, ¿ya? Así que en el caso de seleccionar el canal 1, en realidad el que nos importa ahora es el canal 3, el 2 y el 0, ¿ya? Y aquí puede ser 0 o puede ser 1, ¿ya? Luego cuando seleccionamos el canal 2, entonces las opciones son que el canal 2 sea 0 o que el canal 2 sea un 1, ¿ya? Y luego si seleccionamos el canal 3, tenemos que el canal 3 sea un 0 o el canal 3 sea un 1 y el resto entonces dijimos que no importaba, ¿ya? Entonces si tenemos canal 2 es un 0, la salida va a ser 1, si el canal 2 es un 1, la salida va a ser 0. Si el canal 3, perdón, este es el 1. Si el canal 2 es un 0, un 1, si es un 1 es un 0. Y si aquí es un 0 es un 1 y si es un 1 es un 0, ¿ya? Y terminó el ejercicio, ya no era más que eso. Eh, Así que háganse, ¿cómo se llama? Hagan uso de esta nomenclatura, ¿ya? De usar una rayita simplemente para no escribir ya explícitamente todas las posibles combinaciones, porque si no les va a tomar mucho tiempo, ¿ya? Es simplemente aquí están diciendo que da lo mismo cuál sea esa combinación de entrada. Para todas las combinaciones, en realidad, la salida va a ser esta siempre, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Así que, bueno, algo así similar se pueden esperar también, pero no con un multiplexor, podría ser con no sé, alguno de los tantos aparatitos que vimos en el último capítulo. Podría ser un demultiplexor, podría ser un codificador, un decodificador, qué sé yo. Entonces, estudien cómo pasar alguno de estos elementos modulares y cuál es su respectiva tabla de verdad, ¿ya? Un poco asegúrense de entenderlo, ¿ya? Eso. Ya, pues, ¿consultas? Si no hay consultas, entonces lo dejamos hasta acá. Me despido de los que están viendo el video.
Muchas gracias. Vamos a cortar el video.